Ahí está. Bueno, primero que nada, y antes de comenzar con la clase, con esta primera clase, les doy la bienvenida ya debido a vos. He leído todas sus presentaciones en el foro. Han tenido los 3 días de la semana pasada para entrar en contacto con el programa. Yo no sé si ustedes ya pudieron leer el programa y la presentación general de la materia. Así que en este primer encuentro yo les voy a contar un poco la dinámica de trabajo que vamos a tener, particularmente con los contenidos de las 3 unidades. La materia está organizada en 3 unidades. La primera es una unidad general sobre, como habrán visto, sobre la política. Segundo, cuestiones relativas a la noción de la estatalidad en sociedades no occidentales o sociedades no centrales. Y la tercera, tendencias contemporáneas, que me parece interesante indagar para pensar la política hoy en día y en particular relativo a la defensa. No sé si tienen alguna duda, si ustedes pudieron ya leer el programa y vieron la presentación. Les voy a ir dejando también en mi canal de YouTube, van a ir teniendo acceso a algunos videos que yo voy formulando sobre los contenidos de la materia, así que vamos a ir trabajando con esto, más un foro semana a semana en el cual ustedes pueden despejar dudas o hacer consultas respecto de los contenidos semanales. Eso es la dinámica general del curso. Y en particular, ¿para qué van a servir estos encuentros de los días lunes? Se imaginarán que estos encuentros no son para que yo les explique los textos, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan aquí algunas herramientas y que hagamos un trabajo que me parece muy interesante, ya a nivel de maestría, como son todos ustedes, o posgrado, como veo acá caras del programa de posgrado también. La idea es que ustedes tengan algunas herramientas intelectuales a la hora de abordar los textos. Ustedes habrán visto que en esta primera unidad vamos a trabajar con el autor Carl Schmitt. Y es la noción, el primer texto, el primer disparador con el cual vamos a trabajar en la materia. La idea también, les comento, no es que esto sea una clase magistral, así que cualquiera de ustedes que quiera abrir el micrófono, la idea es que tengamos un intercambio sobre los contenidos y sobre los autores a medida que los vamos presentando. Así que siéntanse libres ustedes también de abrir el micrófono. Simplemente, nada, somos todos adultos y estamos en posgrado, guardemos un mínimo de orden en la toma de la palabra. Eso es lo único que los invito a hacer. No sé si ustedes están familiarizados con el trabajo de Carl Schmitt. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Lo veo, solamente alcanza con alguna señal o me pueden enviar un mensaje por el chat. Así que esto, bueno, entiendo que nadie ha leído Carl Schmitt. Cuando comencé a preparar la materia el año pasado, cuando tomé por primera vez la responsabilidad del dictado de la materia, trabajamos, en particular, en general como director y en particular para esta materia, en una actualización de contenidos y en una, digamos, con el objetivo de optimizar su tiempo de estudio, llevarlos a aquellos contenidos que me parecen medulares para poder pensar los ejes programáticos sobre los cuales ustedes se están formando. En este sentido, mi idea fue actualizar la materia de política de modo tal a que ustedes tengan elementos contemporáneos del debate de la política. Entiendo que todos ustedes, la mayoría de ustedes vienen de carreras de ciencias sociales, hay cuestiones ya clásicas del pensamiento social, ya sea de la ciencia política, de la sociología política o del derecho, con los cuales ustedes están familiarizados, ¿no? Digo, o sea, por ejemplo, la definición, los contractualistas, seguramente algunos de ustedes los han leído, la definición clásica de Weber respecto de qué es el Estado, y algunos elementos más que hacen, sí, a la formación general que todos nosotros tenemos en grado. Ahora bien, ¿qué me parece interesante rescatar para el nivel de posgrado? Bueno, las lecturas contemporáneas. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros
estamos pensando el Estado actualmente. Y la mayoría de ustedes, ya sea por su desempeño profesional o por su interés académico y de investigación, van a pensar sobre la defensa hoy en día. Digo, nadie va a estar pensando sobre el proceso de la Revolución Francesa y la defensa en el contexto del Estado jacobino. Digo, en el cual sí reviste un interés pensar Rousseau, pensar Locke, pensar los contractualistas clásicos. Nosotros hoy estamos enfrentados a otra realidad, la cual no quita verosimilitud a las teorías clásicas contractualistas, pero sí nos llevan y nos invitan a pensar desde otro lugar. Y en particular, luego de la experiencia del siglo XX, me parece importante poder incorporar aquellos elementos teóricos que nos den capacidad de análisis verdaderamente innovadora y que nos permitan pensar los fenómenos contemporáneos desde una óptica más propia de nuestro tiempo. Yo siempre los voy a invitar a hacer dos trabajos con los textos, sobre todo con los textos más importantes, digamos, que vamos a estar leyendo. Me parece súper importante tener en claro el contexto de emergencia del texto. Contexto de emergencia quiero decir contexto de producción. ¿Por qué se produce un texto? ¿Quién es el autor y a quién está hablando ese autor? Porque estos tres elementos nos permiten situarnos en el análisis del texto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién es Carl Schmitt? ¿Cuándo escribe Carl Schmitt? ¿Y para qué escribe Carl Schmitt? Y de ahí vamos a tener el interés de leer el texto que les voy a proponer. Yo voy a dejar, luego de esta clase, voy a subir el video y van a comenzar a tener los textos online para trabajar. En primer lugar, me parece muy fecundo, me parece que es muy interesante reflexionar sobre la fecundidad del pensamiento continental europeo en el cambio del siglo XIX al siglo XX respecto de pensar la política y pensar el Estado. ¿Sí? Este es un primer punto sobre el cual yo quiero llamar la atención. ¿Por qué esto? Porque las teorías contractualistas, con las cuales yo les decía, sí existen esas teorías, pero esas teorías son anteriores. Las teorías contractualistas surgen al calor del surgimiento del capitalismo, al surgimiento de la revolución industrial en Gran Bretaña, la revolución francesa en Francia, ¿no? Pero nosotros nos enfrentamos a una nueva realidad a partir del siglo XIX. ¿Cuál es esa realidad? Que es una realidad que a nosotros nos interpela. Por eso yo hago especial hincapié en pensar la política o pensar los principios políticos de la defensa desde nuestro país. La República Argentina, la República de Uruguay, la República de Chile, Perú, Brasil, en cierto modo, si bien el proceso político de Brasil tiene un recorrido diferente por haber sido imperio en algún momento, todos estos países son repúblicas decimonónicas. Nosotros somos repúblicas decimonónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Las repúblicas americanas son repúblicas que nacen al calor del intercambio de ideas del siglo XIX y son repúblicas que se constituyen como estados-nación. Una realidad completamente diferente de la realidad de la República Francesa y de la República Británica, del Reino Británico o del pensamiento político británico. Primer punto a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque ahí vamos a encontrar algunos vasos comunicantes de nuestra realidad con el pensamiento político alemán, con el pensamiento político, podríamos citar de otros países, como por ejemplo también de Italia, y por qué no con el pensamiento filosófico, digamos, desde la España de comienzos del siglo XX. ¿A qué hago referencia con esto? El pensamiento político, en particular la reflexión sobre el Estado, en la República Argentina o en las repúblicas americanas, tiene que ver mucho con una constitución de Estado pensado ya como un Estado-nación. Hay una dinámica de pensar el Estado y pensar la nación que es concomitante.
Primer punto sobre el cual llamo la atención, y el pensamiento político al cual yo los invito digamos, a echar mano para poder abordar los principios políticos de la defensa, es un pensamiento político que piensa desde el Estado-Nación. No piensa ya el Estado independientemente de la nación, sino que piensa en la noción, valga la cacofonía, de Estado-Nación. En ese punto, los pensadores alemanes son útiles para nuestra reflexión, porque piensan desde el Estado-Nación. Alemania, en el siglo XIX, se constituye, más allá de ser un reino, con el Kaiser, se constituye como un Estado contemporáneo, un Estado moderno. Lo mismo el proceso de unificación alemán, el proceso de unificación italiano, son procesos de unificación tardíos en el contexto de la formación de los estados occidentales. Y ese proceso de constitución de estados es concomitante con el proceso de constitución de los estados en América. Primer punto sobre el cual yo quiero llamar la atención, digamos que existen allí algunos vasos de comunicación que permiten pensarlo. Veo a alguien, Federico Garat, levantaste la mano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Consulta, si no era el Estado-Nación, ¿qué otro concepto, digamos, debería haber sido? ¿Las monarquías? No, tenemos dos conceptos de Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos una reflexión sobre el Estado-Nación que no obligatoriamente tiene que ser una reflexión sobre el Estado y el régimen de gobierno. El pensamiento francés hace una reflexión sobre el Estado a partir del régimen de gobierno. ¿Dónde está puesto el acento allí? En la noción de la república. La reflexión norteamericana del federalista también hace una reflexión sobre el régimen de organización del poder. ¿Desde qué lugar? Desde pensar los entes de la federación. Por eso digo, toda teoría es hija de su tiempo, dialoga en función de quiénes son sus interlocutores. Cuando los federalistas escriben el conjunto de los textos, digamos, para que se utilizan para la revolución y posteriormente la revolución de 1776 en los Estados Unidos, el eje del debate está puesto sobre el régimen de organización del joven Estado norteamericano, lo federal. ¿Cuál es el poder de las colonias dentro del ente del Estado? La nación es un concepto completamente diferente. No hace referencia exclusivamente al régimen de organización del Estado. ¿Se entiende? Digo, acá son dos registros diferentes. Siempre estamos hablando del Estado. Ahora podemos encarar la problemática desde diferentes lugares. ¿Cuál es el interés para nosotros? Justamente digo ya. Nosotros estamos pensando en los procesos de unificación tardíos del siglo XIX. La nación, como problema político, es un problema político caro a las repúblicas americanas y es un problema político también pensemos nosotros, el proceso de unificación alemán o el proceso de unificación italiano, en el cual subsisten una serie de reinos que al unirse conforman esa nueva entidad nacional. Pero es la nación aquello que, digamos, está sistemáticamente en el centro de la reflexión de los pensadores políticos alemanes, italianos, y veremos posteriormente que en América Latina también la cuestión de la nación, digo, trasunta el pensamiento político y vean cómo regula la vida política del siglo XX en las repúblicas americanas. ¿Tenés la mano levantada todavía, Federico? No sé si tenés otra consulta. No, gracias. Ahora ya la quito. Perdón, gracias. Está bien. No sé si se comprendió esto. La pregunta de Federico me parece muy pertinente porque acá da cuenta de un primer aspecto sobre el cual nosotros tenemos que estar especialmente atentos. Decía yo, entonces, la cuestión de la nación, el Estado y la nación para poder pensar lo político. Y, en segundo lugar, la cuestión de cómo se piensa el Estado, ¿sí? Y la cuestión de la unicidad de esa representación estatal. Unicidad, siguiendo el diálogo que recién estábamos teniendo con Federico, que está dada por la noción de nación. La nación, ¿sí? Se propone como una unicidad del pueblo, de esa nación, se propone como único, ¿sí? En torno a su representación,
y allí comienzan a surgir algunos aspectos de la representación política. En este seminario no vamos a trabajar cuestiones de gobierno que harían a la noción de, por ejemplo, la idea de un presidente está muy vinculada a la idea de nación, digo, o sea, esa unicidad en la representación del pueblo en su conjunto, porque ese pueblo en su conjunto es una nación más allá de las particularidades regionales que tengan. Eso es un presidente, digo yo, si lo tengo que justificar filosóficamente. Primer punto y primer aspecto que quería destacar. Segundo aspecto que me parece importante destacar. ¿En qué momento escribe Carl Schmitt? Carl Schmitt escribe en un momento posterior a la Primera Guerra Mundial en Alemania. Para quienes no conozcan el proceso político-histórico alemán, Carl Schmitt es un autor contemporáneo, varios son los autores. ¿Alguien levantó la mano? Hola. Sí, Jorge. Se cortó, Jorge. Se cortó el micrófono. ¿Estás muteado? Ahora sí. Ahí sí. En la República de Weimar. Sí. Ahí es el periodo de entreguerras que escribe Carl Schmitt. Exactamente, Jorge. Luego de la Primera Guerra Mundial, hay ahí, como bien les decía recién, hay un esor del pensamiento político en Alemania, anterior a la Primera Guerra Mundial y posterior particularmente, que ya nos permite pensar en la política muy relacionada con la revolución o el pleno apogeo del capitalismo, y en particular un segundo elemento que yo traigo a colación en este seminario que tiene que ver con el desarrollo capitalista. Nuevamente, y a modo de explicación del enfoque de la materia, nosotros estamos pensando los principios políticos de la defensa con una trayectoria muy particular que tiene no solamente la República Argentina, sino otros países de la región. Jorge, tenés la mano levantada, no sé si tenías otra consulta. Perfecto. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que las repúblicas americanas y varios de los estados europeos también, luego de la crisis de la década del 30, el Estado adquiere un rol cada vez más relevante por el proceso de planificación económica al que se someten las diferentes estados-nación. Esto no lo podemos dar cuenta a partir de teorías políticas anteriores al siglo XX, porque hay allí un rol del Estado diferente del rol del Estado que tenía, del rol del Estado gendarme clásico, ¿sí? Que podemos situar desde Hobbes hasta el siglo XIX. El rol social del Estado, digo, hay una serie de elementos que confluyen que son los que hacen que las teorías contemporáneas sean aquellas que son más importantes hoy en día para poder explicar los principios políticos de la defensa. Decía entonces Carl Schmitt, trabaja sus lecturas a partir de un contexto de Alemania derrotada, contexto de convulsión política muy fuerte en la República de Weimar y posteriormente el ascenso del nazismo en Alemania. Carl Schmitt es un autor, algunos lo denominan un autor maldito de la teoría política, justamente ¿por qué? Por el hecho de que él suscribe en la década del 30 activamente al nazismo, si bien después se retracta. Digamos, allí hay un elemento que también explica en la poca lectura que existe de la obra de Carl Schmitt en el siglo XX. Es un autor que se ha recuperado en el último tiempo. Tenemos algunos trabajos en la República Argentina que lo retoman. Por ejemplo, el fallecido Ernesto Laclau tomaba de un modo bastante particular la noción de amigo-enemigo para poder explicar la política. Ahora bien, ¿cuál es el interés de trabajar con Carl Schmitt, particularmente más allá de digamos, de esta descripción que hice para poner en contexto al autor? Carl Schmitt
trata de identificar aquellos elementos que hacen a la definición precisa de qué es lo político. Carl Schmitt dice, desde el liberalismo, desde el pensamiento religioso, confluyen digamos, se da primacía a un aspecto determinado que es lo que trataría de explicar lo político. Ahora Carl Schmitt dice, hay un fenómeno en la sociedad contemporánea que no se puede explicar meramente por lo económico, no se puede explicar meramente por lo religioso, guarda un elemento central, dice, y ese fenómeno es la guerra. Carl Schmitt dice, la guerra tiene una particularidad que no permite que uno lo pueda explicar desde lo económico, porque si uno va a lo económico y uno reduce al mínimo lo económico, el enfrentamiento en la arena económica se da entre competidores, dice Carl Schmitt. Y esa es la teoría liberal clásica asociada al capitalismo que dice, hace que los adversarios sean competidores. Y en política, dice Carl Schmitt, ¿cuál es el elemento irreductible que permite explicar desde un punto de vista filosófico y lógico la existencia de la guerra? Y es la dualidad, dice Carl Schmitt, entre la noción de amigo y enemigo. Sin la noción de amigo y enemigo, nosotros no podemos identificar aquello que es constitutivo a la idea de la guerra, y por ende, dice Carl Schmitt, es aquello que es lo específico a lo político. ¿Sí? Y a partir de esto, ustedes verán en el texto, Carl Schmitt comienza a construir aquellos elementos que hacen a la noción de qué es lo político. Específicamente, dice Carl Schmitt, por fuera de lo económico, por fuera de lo religioso, por fuera de lo ético. ¿Qué es lo específico de lo político? Y a partir de lo específico de lo político, pensar qué es el Estado. Nuevamente, Carl Schmitt ahí hace una definición que me parece muy sugestiva y contemporánea, que dice, el Estado es el estatus político de una nación. Fíjense que la forma en la cual, ¿sí?, dice Carl Schmitt, si no hay estatus político, ¿sí?, si no hay Estado. Por ende, si no hay Estado, no hay política de esa nación. Esa nación existe porque existe el Estado, dice Carl Schmitt. Nuevamente, ¿en qué contexto estamos pensando esto? Estamos pensando en un contexto de gran crisis política como es propia de la República de Weimar y la crisis de la década del 30 en la cual el mundo liberal y el sistema capitalista, tal como se había desarrollado a partir de 1848, había entrado en una profunda crisis, ¿sí?, que algunos autores denominan una primera crisis de civilización capitalista. En ese contexto, Carl Schmitt busca aquellos elementos que permiten dar continuidad a la noción de Estado por fuera de la propia noción de economía. Fíjense ustedes que es la crisis económica lo que busca el autor, lo que lleva al autor a buscar una explicación que trascienda la mera arena económica para situarse en una lectura 100% política. Y en esa lectura 100% política comienza a anclar ciertos conceptos que son aquellos conceptos que nos sirven a nosotros para balizar nuestra lectura de la materia. Estos son el Estado, la nación y la identificación de la dualidad amigo-enemigo como una cuestión propia de la arena política. Ese Estado, que es el estatus político de una nación, al mismo tiempo nos indica un segundo elemento que es fundamental en la obra de Carl Schmitt, que es la protolectura del sistema de relaciones internacionales. Para quienes no hayan leído al autor, Carl Schmitt es quien forma a Hans Morgenthau, ¿sí?, uno de los primeros teóricos de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el corolario de la definición de Carl Schmitt hace que al pensar el Estado como el estatus político de la nación, no puede existir Estado sin otros Estados. La definición implícita del trabajo de Carl Schmitt lleva o conlleva a pensar el sistema de relaciones internacionales. Un sistema de relaciones internacionales que se da en el reconocimiento mutuo del estatus político de las naciones.
No sé si hasta acá me han seguido. ¿Hay alguna duda, consulta? Sí, Federico. De vuelta, perdón. No, la contextualización de estas teorías. Usted hace hincapié y es vehemente en el hecho de decir, recuerden que estábamos en la posguerra. Es decir, ¿a qué viene eso? ¿Por qué tanto énfasis en la contextualización? Es decir, ¿se puede aplicar Porque, ahora? ¿Hay que hacer una analogía? ¿Cuál sería el abordaje de ese contexto? ¿Por qué gracias por la pregunta, porque una de las cuestiones sobre las cuales me parece importante hacer hincapié siempre, y en todas las lecturas que yo les voy a proponer, que voy a estar hablando del mismo modo de cada autor, tiene que ver, Federico, y para todo el curso en general, en que cuando nosotros tratamos de hacer una extrapolación de los contenidos de un trabajo, de un teórico clásico, como puede ser Jan Schmitt, u otro, como puede ser Hobbes, Locke, Rousseau, para nombrar los contractualistas clásicos los federalistas en los Estados Unidos, tenemos que pensar en qué contexto se elaboró la obra, a quién le hablaba y por qué ese elemento sobre el cual reflexiona el autor es un elemento que para el autor, digamos, era válido o como objeto de reflexión en el contexto que produce la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, Federico, que si nosotros queremos extrapolar a Carl Schmitt a la actualidad, vamos a tener que pensar qué elementos de la obra de él siguen hoy vigentes, son válidos para nuestra reflexión y cuáles no. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, este trabajo de advertencia intelectual respecto de los contextos de formulación nos permiten después saber, digamos, hasta qué punto puedo forzar un autor para llevarlo a una problemática contemporánea. O hasta qué punto lo puedo forzar sabiendo que eso está forzado. Digo, somos conscientes, digo, también eso. Porque otro tema importante sobre el cual yo los invito a reflexionar, esto más allá de la materia, de manera general, es saber el por qué un autor escribe sobre una temática en particular. Digo, o sea, la cuestión del Estado y la nación surgió en otro momento. Fíjense lo que yo les señalaba recién. Surge la cuestión de pensar lo inherente a lo político cuando, en el contexto de la República de Weimar, hay un proceso de desintegración política, gran crisis política. Digo, o sea, uno basta con recorrer, digamos, quienes hayan leído sobre la República de Weimar, digo, era muchísimos partidos políticos, una sociedad civil hiperefervescente. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, un dato de color. En Berlín, en 1927, había 1000 periódicos que se publicaban diariamente. 1000. Digo, imaginen el nivel de circulación y politización de esas sociedades. En ese contexto, y en un contexto de crisis económica, piensen que Alemania sale de la hiperinflación, Alemania tuvo hiperinflación, digo, una serie de elementos y cuestiones, digamos, de fenómenos sociales, económicos y políticos que hacen que el autor reflexione sobre aquello que es específicamente político. ¿Por qué? Porque nuevamente, aquella cuestión que le interesa a Carl Schmitt es garantizar la unidad del Estado. La problemática de Carl Schmitt en su obra es cómo garantizo, ahora voy, Marcelo, a tu pregunta, cómo garantizo la unicidad del Estado. Y fíjense que es una problemática radicalmente diferente de la teoría política clásica. Si uno piensa en los contractualistas están pensando en la justificación filosófica de la emergencia de una nueva forma de Estado. Frente al antiguo régimen, ¿qué es la república? ¿Cuál es el contrato social entre ciudadanos iguales del cual emerge una república? Teoría política del siglo XVIII. Teoría política del siglo XX, frente a un proceso de desintegración económica, ¿cómo garantizo la unidad del Estado? De un Estado, además, no cualquier Estado, sino un Estado que se piensa a partir de una nación. Por eso, Federico, yo traía a colación el contexto de producción de la obra,
porque el contexto de producción de la obra también nos señala qué elementos tenemos que tener en cuenta o qué elementos podemos tener en cuenta a la hora de la lectura del libro. Porque tal vez uno lee, digo, el texto de Carl Schmitt que les voy a brindar tiene 30 carillas de estudio preliminar y el texto tiene 30 carillas más. En esas 60 carillas, ustedes cuando lo aborden, pensar, ¿a quién le habla Carl Schmitt? Eso ordena, entiendo yo, y tal vez sistematiza un poco, si a ustedes les sirve, a mí me ha servido mucho, digamos, saber a quién le está dirigiendo el texto el autor y cuál es la problemática de fondo que lo moviliza a escribir aquello que escribe. O sea, no hace una perspectiva. Yo no lo leí, ¿no? Obviamente. Pero él no hace una perspectiva, sino concreto, se basa en la realidad en ese momento, ¿no? A eso me refiero. Sí, pero es un texto filosófico. Cuando ustedes lo lean, van a ver que tiene un desarrollo filosófico. Piensen que Carl Schmitt de formación es abogado, ¿sí? Nuevamente, el pensamiento alemán de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es un pensamiento anclado en el racionalismo, digamos, y en el desarrollo, podemos pensar en idealistas como puede ser, por ejemplo, Kelsen, con la teoría del derecho, o pensadores como Carl Schmitt que comienzan con un desarrollo, este texto es eminentemente filosófico y no hay una perspectiva. De vuelta, ¿qué hace también el contexto de emergencia del texto? Creo yo que el contexto de emergencia del texto también puede situar, más allá de los juicios de valor, la adhesión de Carl Schmitt al régimen nacionalsocialista en la década del 30. Lamentablemente no encontré una versión traducida, pero hay tengo una versión en inglés para que le interese, se lo puedo, creo que es en inglés o en francés, ya no recuerdo, de un intercambio de cartas, un intercambio epistolar post Segunda Guerra Mundial entre Carl Schmitt y Alexander Kojev. No sé si ustedes lo conocen, es un filósofo marxista francés, creo que era griego, nacionalizado francés, y es todo un intercambio epistolar respecto de qué es el Estado y en el cual hay también algunas reflexiones sobre la cuestión de la adhesión al nacionalsocialismo por parte de Carl Schmitt. Insisto que es el punto más álgido de la biografía intelectual del autor. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá, si hay consultas. La idea es que estos encuentros sirvan de orientación para abordar las lecturas. Ustedes esta semana, como yo les decía, se van a abocar 100% al trabajo del texto de Schmitt. Van a tener, para el texto van a tener un material bibliográfico optativo de soporte. Entre ellos yo les recomiendo, van a tener una conferencia de Jorge Doty. Para quienes no lo conozcan, Jorge Doty es un filósofo argentino, uno de los mayores estudiosos de Carl Schmitt a nivel mundial. Y otros textos que son interpretaciones de la obra de Carl Schmitt. ¿Qué me parece interesante? Nuevamente, digamos, yo voy a machacar mucho sobre esto. Me parece interesante que todo el trabajo de Carl Schmitt, la noción de amigo, enemigo, siempre la estemos pensando desde el punto de vista del Estado. El trabajo, digamos, la reflexión del autor siempre gira en torno a qué es el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se mantiene la unicidad del Estado? Y cómo se da la relación del Estado con otros estados en ese momento, el contexto europeo de 1925. Piensen que el libro que van a leer fue escrito en 1927. Posterior al trabajo de Weber, pero ya podemos identificar, a diferencia de las teorías clásicas políticas, ciertos elementos que ya comienzan a formar parte de la definición de la política, que tienen que ver, nuevamente, para pensar la defensa, son harto importantes, como por ejemplo la noción del territorio, ¿sí?
fíjense que el trabajo teórico de Weber, el trabajo teórico de Schmitt, al cual ustedes se van a enfrentar, son trabajos de pensar la política ya anclada en el territorio, que es otra de las propuestas de este seminario. No pensar la política de forma abstracta, siempre la política tiene que ser pensada en función de dos variables, la situación geográfica y el contexto histórico. El contexto histórico me explica los actores, identifica razones y eventualmente puede llevar a generar una perspectiva, como decía Federico. El geográfico determinará algunos aspectos de la constitución de ese Estado, su relación con otros Estados y su proyección en términos de poder al escenario internacional. ¿Sí? Pero bueno, eso será materia de sucesivos encuentros. Bueno, dejo abierto ahora un espacio a dudas. La idea es que tengamos estos encuentros, van a ser de 45 minutos, también para no hacerlos muy largos. Insisto, no van a ser clases magistrales, así que, bueno, en este primer encuentro va a haber un foro. Cualquier duda que tengan sobre el texto, por favor, me escriben en el foro. Y no sé si hoy tienen preguntas para hacer sobre lo que hemos charlado, alguna duda, consultas. Queda abierto el espacio. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Sí, Carlos. Buenas tardes a todos los compañeros. O sea, vamos a analizar semanalmente, básicamente vamos a trabajar fuertemente en un texto semanal con todo el apoyo de la bibliografía, si es que la necesitamos adicional, digamos. Sí, los textos, cada semana van a tener este encuentro en el cual vamos a hacer lo que yo llamo un contexto de emergencia, una pequeña genealogía de la temática y los autores que se trabajan en la semana. Y esta semana, por la densidad que tiene el texto, si bien el texto no es largo, sí es denso en términos de definiciones. Es un texto que requiere por ahí una segunda lectura. 30 carillas es un texto corto, pero tal vez requiere una segunda o tal vez una tercera lectura. Y para eso, esta semana van a tener mucho material de apoyo. El material de apoyo está pensado justamente en función de la complejidad del texto. ¿Sí? Insisto sobre esto, verán que es un texto, digamos, que parte de las definiciones básicas y llega hasta pensar el Estado en el contexto internacional. Así que en 30 carillas, ese recorrido lógico es como mucho. Les recomiendo, sí, cuando lean el texto está separado por subtítulos. Ordenen las ideas de los subtítulos, eso les va a servir muchísimo. Verán que hay un esquema lógico que sigue el autor y eso ordena mucho las ideas. Pero sí, eso es un poco la propuesta de trabajo. Otras semanas, con los textos son más livianos, Carlos, van a estar trabajando más de un texto. Bien, gracias. Profesor. Jesús, sí. Nos ha hablado de que Casmi habla sobre política, Estado y nación. ¿Y no toca la parte de territorio o hay otro autor que está tocando la parte de lo que es el territorio? Perdón, dijiste Carl Schmitt. Sí, Casmi, ¿no toca lo que es territorio o hay otro autor que está tocando la parte de territorio para que conjugue? Carl Schmitt menciona la cuestión territorial, Jesús. Vas a ver que en el texto hay como una referencia. Sí lo vamos a ver mucho más precisamente en otra unidad más adelante, en la cual sí vamos a trabajar algunos aspectos ya cuando trabajemos el Estado en África y el Estado en América Latina, en el cual vamos a pensar desde sociedades no occidentales la cuestión de la estatalidad, pero sí en el texto de Carl Schmitt vas a comenzar a ver algunos elementos. Lo que sí tiene como el texto se incluye en la materia, Jesús, por estas cuestiones que yo mencionaba al comienzo, que ya son textos en los cuales las nociones de Estado, nación y territorio
¿sí? A diferencia de los pensadores clásicos de la política, sí están mucho más activas, ¿no? Intervienen en el desarrollo lógico de las ideas de los autores. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta más. Sí, Jorge. Sí, profesor, discúlpeme, ¿no? Yo no sé usted por qué lo deja tan afuera a Locke, por más que haya escrito, sea uno de los 3 contractualistas más importantes, porque el liberalismo y el capitalismo creo que están muy ligados a la idea lockeana de cómo él concebía el contrato. O sea, no creo que se haya quedado muy afuera de nuestros días, por más que sea un escritor no contemporáneo. Me acuerdo que Bush habló de los famosos ataques preventivos y basado en las ideas de Locke, ¿no? De que yo puedo presentir de que alguien se va a o sea, sobre la idea de la propiedad privada, ¿no? De Locke. Yo puedo atacar primero si creo que mi vecino va a tomar algo que me pertenece. Y cuando Bush invade Irak, la primera vez, habló del ataque preventivo y se basó en la teoría lockeana. Le doy esa utilidad, ¿no es cierto?, a Locke en los días de hoy. No sé si estoy muy errado. No. Es que reviste de 2 órdenes diferentes, Jorge, si vos querés. El contractualismo clásico, como bien decía hace un ratito, Hobbes, Locke y Rousseau, en ese orden, son hijas de un momento en el cual lo que se está pensando es la emergencia, ¿sí?, de los regímenes de gobierno asociados al surgimiento del capitalismo. La idea de trabajar con autores contemporáneos, como puede ser Schmitt, es que si bien aquello que vos señalás sigue presente, que es la propiedad privada, digamos, en ningún momento pusimos en tela de juicio la existencia o no del capitalismo, hay una cuestión que no existe en los trabajos, y de hecho, por ejemplo, otros autores liberales compartían, digamos, un optimismo total, como uno puede leer a Adam Smith, digamos, y con la mano invisible del mercado iba todo de suyo, ¿sí? O David Ricardo, que decía de qué manera se iban a desarrollar las naciones. Ahora bien, a partir del siglo XIX aparecen fenómenos políticos que no están contemplados en la teoría clásica liberal. ¿Sí? El régimen de propiedad no lo discute nadie. De hecho, en el caso, cuando lean el texto de Schmitt, ustedes verán, Schmitt dice, bueno, hay relaciones económicas, el liberalismo económico pone las relaciones entre los actores en un plano de la competencia, no es de mi interés, dice Schmitt. A mí lo que me interesa es definir aquello que hace la política. ¿Qué me explica la guerra? ¿Qué me explica el Estado? Dice Schmitt. Porque fíjense que en la noción clásica del liberalismo emergen ciertas cuestiones que hacen a ver cuál es la idea que permite que no juntemos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea que hace? Entonces es el contrato social. Por el contrario, para Schmitt, el trabajo es cuál es la idea que hace que no nos separemos. El Estado. El Estado es el estatus político de la nación. No hay Estado, se disgrega. Fíjense que el eje del debate del siglo XVIII al siglo XX, o por lo menos en los autores a los cuales yo los invito a leer, cambia. Y ya se aproxima mucho más a los debates que nosotros podemos pensar en ámbitos de defensa. El rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Sí? Y en un sentido, pensando la defensa en un sentido amplio, ¿cuál es el rol del Estado? Nuevamente, la misma pregunta reformulada en función de una concepción amplia de la defensa.
que incluya desarrollo, ciencia y tecnología, que incluya muchos más elementos que simplemente la defensa de la propiedad. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, si bien los contractualistas clásicos guardan actualidad por ser los primeros en pensar en términos de un contrato, hay toda una tendencia, ¿sí?, del pensamiento político que es hija del siglo XIX, que nace con, digamos, la proyección de las potencias centrales más allá de la propia Europa, que se consolida con la crisis del capitalismo, en la cual buscan las naciones europeas explicar aquello que es eminentemente político, y dicen, bueno, esto no funciona. Fíjense que hay una serie de fenómenos propios del siglo XX que no se dan antes. Por ejemplo, uno muy importante para el ámbito de la defensa tiene que ver con la planificación en desarrollo. La planificación estatal nace en el siglo XX. Podemos encontrar algunos antecedentes, ¿sí?, pero como problema actual de política estatal es un problema del siglo XX. ¿Por qué es un problema del siglo XX? Porque hay una variable que no podemos negar, es que la crisis económica de 1930 hace que sea necesario pensar la capacidad de planificación y de proyección de la industria en manos del Estado y de regulación del mercado, ¿sí? En el texto introductorio de la materia yo mencionaba a Karl Polanyi, ¿sí?, también un pensador, sí, británico, de la década del 30, ¿sí?, que señala en su trabajo aquel elemento que no existe dentro del capitalismo, dice Karl Polanyi. ¿Cuál es? Es el mercado. Nuevamente, ¿por qué para Karl Polanyi es un problema eso? Porque son todos pensadores hijos de la crisis de 1930. Y el sistema de estados y el sistema político que nosotros transitamos en la década del 20 es un sistema que en muchos aspectos, digamos, se consolida y emerge a partir de repensar los fundamentos sociales de los estados-nación, luego de una crisis muy profunda, como fue la crisis de 1930, en la cual todos los países tuvieron que repensar aquellos elementos que hacían, digamos, a su proyección internacional, a la organización social y al régimen de gobierno. Entonces, en ese sentido, Jorge, no digo que los autores de clásicos del contractualismo no sirvan, sino lo que digo es hay otros elementos. Yendo también en este sentido, también Jorge, y un poco en relación a lo que decía Jesús, el otro día dábamos una charla sobre geopolítica. Fíjense también cómo emerge a partir de esto, de los estados de Alemania y de otros, y Suecia, el pensamiento geopolítico. Otra variable muy importante para pensar la política en términos de defensa es hija del siglo XIX, principio del siglo XX. Los principales autores que piensan la geopolítica son autores, la escuela de la cual nace la geopolítica, son autores alemanes y suecos. Nuevamente, ¿de qué estados? ¿Qué estados son aquellos que se interesan por la cuestión del territorio? ¿Son los estados-nación clásicos? ¿Es Francia? ¿Es Inglaterra? No. Son otros estados los que se interesan por la cuestión del territorio. ¿Por qué? Porque era un problema para el desarrollo, por ejemplo, de Alemania, pensar el territorio y su proyección territorial, porque se encontraba ya rodeado Alemania, por Francia, por Inglaterra, por Italia al sur. Digo, entonces la cuestión del territorio es una cuestión que comienza a emerger como problemática política. No sé si con eso... No, sí. No, primero por ahí me malinterpretó. No quise decir que usted dijo que no servían los primeros tres contractualistas. No, para nada. Entiendo que, claro, en el siglo XX ya con el Estado formado, la mayoría de los estados formados, las naciones, uno debe pensar más para adelante. Sí considero, pensando en la República de Weimar, que la preocupación de todos estos grandes pensadores, porque son los iluminados, ¿no? Max Weber también fue tildado un poco de que adhería, antes de que Hitler llegue al poder, por el famoso artículo 48 en la Constitución de la República de Weimar, que autorizaba a eliminar el Reichstag, pero pensemos que la República de Weimar, Alemania no existía.
O sea, después de la Primera Guerra Mundial, volvía otra vez antes que en la época del Kaiser. O sea, eran 19 ducados, todos separados, o sea, lo que logró el Kaiser, juntar y ser Alemania, creo que en el año 1890, si mal no me equivoco, sí. Y después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota, una derrota política y quizás no militar, todo eso se vino abajo. Entonces, me pongo en los zapatos de estos pensadores y es lógico que ellos piensen otra vez en cómo conformar la idea del Estado-Nación, no llegar al peligro de autodestruirse o autodesaparecer. Y bueno, si me voy a las ideas de Ratzel y el espacio vital, como dice usted, y bueno, sí, Alemania obviamente que toma, y Hitler sobre todo toma esas nociones de estos autores, no sé. Pero bueno, no, es algo que pienso nada más. Sí, yo creo que no creo por ahí, me permito ahí como un matiz, Jorge, no creo que Hitler tome de estos autores, yo creo que era un debate intelectual que se daba en la época. Y uno de los emergentes que se hizo con el poder es el nazismo. Pero creo que la cuestión del territorio es una cuestión que estaba, digamos, en el debate político de la época para todos los actores, para todo el espectro político. Lo mismo que la cuestión del Estado, las relaciones interestatales, que son cuestiones que están en el texto de Carl Schmitt. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Si no, bueno, doy por finalizada la grabación. Les recuerdo, esto lo voy a colgar en la página web cada semana y van a poder tener acceso a esto, además del foro. Yo después, dentro de un ratito, voy a estar colgando todos los textos de esta primera clase, más el foro de consultas. Recuerden que en todo momento me pueden consultar. Yo voy a estar respondiendo los días viernes el foro de consulta semanal y tienen el canal de mensajería interna de la plataforma para ubicarme en todo momento. Así que bueno, les agradezco nuevamente a todas y a todos por haber estado acá y nos vemos entonces la semana que viene mediadamente. Chao, gracias. Gracias, profesor. Gracias, chao, Gonzalo. Chao, chao. Gracias, profesor.